Pues ya tenemos campeón de la NFL. Los Philadelphia Eagles se impusieron en una Super Bowl extraña por 40-22 a los Kansas City Chiefs y el resultado en realidad no refleja lo que fue el partido, que pudo ser una paliza histórica. Pero ante todo, bienvenido Sergio, una vez más, aquí para analizar el último partido de la temporada NFL. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a ti? La Super Bowl, dices que extraña, ¿no? Muy extraña porque sí que entraba dentro de mis pronósticos el que pudieran ganar los Eagles, pero que pudieran arrasar los Eagles, porque eso fue la final, eso no me lo esperaba. Todo el mundo yo creo que se quedó un poco sorprendido, sobre todo en la primera mitad, cómo fue el partido, porque, claro, estábamos hablando de los Kansas City Chiefs, del gran equipo de los últimos cinco años en la NFL, de la última gran dinastía, ¿no? Esa dinastía que ha reemplazado a los Patriots y encima con Patrick Mahomes, ¿no? Uno de los mejores jugadores que ha visto este deporte y con Andy Reid, ¿no? En el banquillo, otro de los mejores entrenadores de la historia, y de repente es que no hubo final, básicamente. La primera parte pues fue un repaso espectacular de los Philadelphia Eagles bueno, que ganaron a Kansas City. Yo creo que es el titular que se puede extraer de esta NFL, ¿no? Que es o sea, perdón, de esta Super Bowl, que es la Super Bowl de Big Fangio, ¿no? Sí, Ya lo ha demostrado en el pasado, ¿eh? Big Fangio sí. es una mente defensiva que a Patrick Mahomes en concreto le ha hecho quebraderos de cabeza posiblemente, yo me atrevería incluso a decir que la mente defensiva de la NFL Sí, que, pero que cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo tengo ahí muchos datos preparados y la cosa... me vas a llevar la contraria, pero déjame primero echar el titular. Y, y yo creo que le hace. Es un partido que gana, bajo mi punto de vista, Filadelfia desde la forma más clásica que se puede ganar en la NFL, que es dominando las trincheras, pero lo hace, y este es el dato para mí es más característico, sin perder lo que ha hecho muchas veces Vic Fangio para intentar acabar con el ataque de Patrick Mahomes, que sin perder la cobertura, lo hace sin hacerle ningún blitz a lo largo de todo el partido, solo confiando en sus cuatro jugadores del front y la verdad es que le sale a las mil maravillas en la realidad. No, no, es la realidad, es alucinante. El partido lo gana la defensa de los Eagles, por supuesto, y vamos a ir desgranando poquito a poquito esos datos magníficos de la defensa de los Eagles. Pero ante todo, yo voy a empezar diciendo que fue la Super Bowl más vista de la historia. Había miedo, que si la fatiga de los Chiefs, que si al ser una paliza histórica a lo mejor el partido podía haber tenido menos interés enseguida. Pues nada más lejos de la realidad. El partido lo vieron 127,7 millones de personas en Estados Unidos, que eso significa un 3% más respecto al año pasado, que era el récord, 123,7 millones de personas. Pero no solo es el partido más visto de la historia de la NFL, sino que es el evento deportivo o no deportivo más visto de la historia de la televisión americana. Eh, Así que récord de Fox, que como ya decíamos, también con sus 8 millones de dólares por anuncio, también batió récords. Pero es que ahí no acaba la cosa. Luego hablaremos brevemente del halftime show, pero es que el halftime show, que tiene sentido porque si fue el partido más visto, el halftime show de Kendrick Lamar fue el más visto de la historia también, con 133,5 millones de personas en Estados Unidos viendo el show del descanso. Ahí queda eso. Pero bueno, arrancando, y voy a empezar un poco por lo que decías tú, eh, es Un apunte si injusto. me dejas un segundo, Sí, Fernando, sí. esos datos que acabas de decir, lo que demuestran es lo que muchas veces decimos y que es una realidad. Y es que, al contrario de ese posible hartazgo de los Chiefs y demás, no. El deporte ya ha quedado muy demostrado a lo largo de la historia, necesita grandes dinastías, grandes equipos a los que, además, la narrativa en la NFL en las últimas semanas, de hecho, hasta se ha explicado, ¿no? En la postemporada. Un equipo con al que ir en contra, ¿no? Eso es algo que nutre clarísimamente el deporte. En la NFL, me voy a centrar solo en la NFL porque hay miles de casos en el deporte, pero en la NFL
se demostró durante 20 años con la dinastía de los Patriots, Belichick y Brady, y ahora se demuestra de nuevo con Kansas City Chiefs, ¿no? Con esta nueva dinastía y como yo creo que la gente que no son de los Chiefs, ¿no? Que no es tu caso, tenía muchas ganas de que los Chiefs perdieran, ¿no? Sí, tenía Y ganas esos de... datos se demuestran desde ahí. Perdona, que te he cortado. Nada, que sí, que tenían ganas que los Chiefs perdieran. Vamos, yo tuve la suerte de acudir a un evento, que la verdad, muy buen ambiente, con 500 personas en un pub de Dublín. Es Y verdad, no lo hemos hablado, cierto. sí, ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? fue un ambientazo. Había 500 personas en un pub de Dublín, todos con camisetas de fútbol americano y todo el mundo iba con los Philadelphia Eagles. Así que corroboro que era así, que los villanos. Al final, el equipo de las dinastías son los villanos. Pero es Oye, que antes que llega la de... NFL a Dublín. Esos 500 personas estarán el próximo año en el partido de los Pittsburgh Steelers. Estará la NFL el año que viene en Dublín con los Pittsburgh Steelers, probablemente en septiembre. Se empieza a rumorear que hay partido en septiembre contra los Green Bay Packers. Si es así, la verdad es que es un partidazo. En Croke Park, en el mítico estadio Oh, de Dublín. Y aquí estaremos, ojalá, para contarlo. venga, los Pero, datos, no te corto. sí, nada, volviendo, lo primero de todo, Philadelphia Eagles ha ganado su segunda Super Bowl y hablando de dinastías, se da la casualidad que esas dos Super Bowls ha sido contra los dos equipos de las dinastías. La primera fue Sí. contra los Patriots de Tom Brady en la Super Bowl del año 2018, ganando aquella Super Bowl con la lesión de Carson Wentz, que el bueno de Nick Foles fue aquel MVP. Y el bueno de Jalen Hurts gana la segunda Super Bowl a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, evitando el three-peat, el único three-peat de la historia de la Super Bowl, como ya hemos dicho muchas veces, no de la historia de la NFL, ya que los Packers de Vince Lombardi ganaron 3 títulos en los 60. Pero empezando por datos que demuestran por qué la defensa dominó el partido, Mahomes, que ante todo yo no voy a entrar en el debate porque me parece un debate sensacionalista y que hay que vender. El que ahora digamos que el debate del GOAT se ha acabado hoy, me parece absurdo. Me parece que la carrera de Patrick Mahomes para nada se ha acabado. Sigue teniendo 3 Super Bowls y siendo muy joven, y ahí no voy a entrar en ese debate porque me parece absurdo. Pero Patrick Mahomes hizo uno de los peores partidos de su carrera. Sí, hizo uno de sus peores partidos de carrera. La línea ofensiva, desde luego, no estuvo acertada y el dato que voy a empezar es Mahomes recibió 6 sacks, que he estado analizando partido por partido desde el inicio de su carrera y es el mayor número de sacks que Patrick Mahomes recibe en un partido. Y como bien dices, lo llamativo es que es con 0 blitz, con una defensa clásica de Big Fangio, pero como te decía antes, otro dato interesante es que Mahomes no había perdido nunca contra Big Fangio. Llevaba Sí. victorias y 0 derrotas, tanto contra Miami Dolphins como contra Denver Broncos, pero aquí consiguió la clave y funcionó. Con 6 sacks, que los sacks fueron Josh Sweat con 2.5 y Milton Williams con 2 sacks, los dos más destacados. Y para finalizar esta primera parte de datos, si te dejo, en la primera parte, que el partido acabó 24-0, los Chiefs hicieron solo 23 yardas totales, no de carrera, 23 yardas totales. Es decir, llevaban menos yardas que puntos los Eagles. Y por otro lado, ¿sabes cuántos first downs convirtieron en la primera parte? Ninguno. Uno. Un único first down en la primera parte. Es decir, estuvieron totalmente desaparecidos por la defensa de los Eagles en la primera parte de esta Super Bowl. Ya fue hacia el final, ¿no? Del segundo cuarto. Me sonaba que eran ceros y yo creo que fue ya en el segundo cuarto. Sí, es que los primeros ocho third down fuera. O sea, fueron 3 y fuera. O sea, no consiguieron ninguno de esos 8 intentos de tercer down. Patrick Mahomes tuvo éxito en esos primeros 8 intentos. Algo sorprendente, porque normalmente los Chiefs se caracterizan por los terceros largos que conseguían siempre salir adelante, pero con esas 16 presiones al quarterback, incluso con sacks consecutivos dentro de un mismo drive en plan de sack y al siguiente drive sack. La verdad es que impresionante.
Eso te dice de por qué es la Super Bowl de Big Fangio, como bien decías. Mm. Yo te contesto por lo primero que has dicho, el debate sensacionalista en el que no quieres entrar, por supuesto, que no entres a ese debate, porque cualquier persona que diga que Patrick Mahomes ahora está acabado, pues es que primero no sabe de deportes, segundo no sabe de fútbol americano y tercero tiene muchas ganas de hablar y poco que decir, ¿no? Ya está. Es decir, de hecho, aquí hay una realidad absoluta que yo entiendo que después de una Super Bowl y de una derrota como de estas características, pues se tiende a dar opiniones absolutas, como he dicho, pero la realidad es que los Kansas City Chiefs están a un partido de volver a ser campeones. O sea, no es un equipo que tenga que hacer una redistribución total de su plantilla o de su cuerpo técnico. No, o sea, es un equipo completamente hecho, que sigue teniendo un entrenador magnífico, que sigue teniendo posiblemente el mejor jugador que hay en la actualidad, o no sé el mejor jugador, pero bueno, el más determinante, como quieras Sí, llamarlo, con más Patrick determinante, Mahomes, sí. y sigue teniendo una defensa pues que con dos o tres ajustes seguirá siendo una gran defensa y un ataque que con dos o tres ajustes seguirá siendo un gran ataque en, como hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, en una conferencia que encima durante ya varios años ha demostrado que el nivel entre ese primer equipo, que es los Kansas City Chiefs, el segundo escalón, que es Buffalo, Baltimore, y luego ya el tercer escalón, que serían el resto de equipos que quieras meter, Houston Texans el primero y luego el resto de equipos que quieras meter, es abismal. Entonces, la situación, digamos, de los Kansas City Chiefs es muy buena. Ya Es está. muy buena, no, no. Está, pues eso, a un partido de volver a ser campeón y es la realidad. Claro. Centrándonos de nuevo en el partido, yo creo que los definí muy bien. O sea, yo creo que es un partido que le sale a la perfección a los Philadelphia Eagles por una serie de circunstancias. Uno, porque puede, eh, eh, digamos, imponer su ritmo de partido en total, el ritmo de juego. De hecho, el balón es suyo completamente y el balón es suyo. Lo sabe mover bien en ataque, llegando hasta zonas de peligro, de anotación, o que a veces no concluye con touchdowns, pero que concluye con kickoffs acertados. Jake Elliott, yo Buen creo partido, que no sí. falló ninguno. Me estoy No hablando falló ahora de ninguno. memoria, pero vamos, no falló 4 de ninguno. 4 Mm. con el más largo de 50 yardas y no solo eso, sino que hubo varios penaltis que hicieron repetir el field goal y es que no Correcto, fallaban. O sea, exacto. todos Sí, sí, sí. perfectos. Y luego eso se basa, ¿por qué consigue eso? Consigue eso porque es completamente disruptivo desde la defensa, eh, para mí, siendo fiel a lo que es Big Fangio. Es decir, yo decía antes que es cierto, ¿no? Que los datos son los que hay y los datos, como se suele decir, los datos están casi siempre para contrarrestar el relato, pero en este caso yo vuelvo al relato. El relato dicho además por el propio Patrick Mahomes. Creo recordar, esto lo leí hace años en The Athletic. Yo creo que el propio Patrick Mahomes ha reconocido en alguna ocasión que Big Fangio las defensas de Big Fangio son las que más problemas le causan a la hora de atacar. Estoy hablando de memoria, puede Sí, ser. sí, no, 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 pero pero puede me ser, quiere sí. sonar, que lo leí en su día en The Athletic hace ya muchos años. Entonces, yo creo que la clave aquí, la característica principal de Big Fangio, desde siempre, ya desde hace años, ese cover 6, ese split entre cover 2 y cover 4, vuelve a demostrarlo en esta defensa. ¿Por qué? Porque lo que hace es, con su cobertura, no permite que Patrick Mahomes encuentre a sus receptores, ni siquiera por el centro, para ir ganando yardas, para ir moviendo las cadenas a Travis Kelce. Y por supuesto que eso es algo que además en esta temporada le ha costado muchísimo. De hecho, desde que Tyreek Hill no está en los Kansas City Chiefs, es algo de lo que adolece ya Kansas City, que es ese peligro en profundo, ¿no? Ya no Pero hay. que en Sí. realidad, al no hacer blitz, al confiar completamente en su front, y poder permitir a tener a esos jugadores en cobertura, tanto en la media distancia como en el profundo, es que no le deja jugar. No, no, No le da nada. tiempo ni para pensar, no le da tiempo ni para pasar, y el dominio absoluto que tienen en las trincheras es lo que marca ese partido y es lo que hace que con sinceridad no tengamos Super Bowl, y sirve para una cosa que me gustaría destacar, y es que estábamos muy mal acostumbrados, ¿vale? Porque llevábamos 3 años seguidos con Super Bowls muy igualadas,
que se deciden, yo creo, las tres, si no me equivoco, por 3 puntos, si no me Sí, corriges, pero yo creo que son las sí, tres por sí. 3 puntos. Sí, muy apretadas Eh, todas. pero las Super Bowls, lo normal es que no sean muy igualadas. O sea, la historia nos dice que, que normalmente cuando siempre hacemos predicciones de, no, esto además me hace mucha gracia, ¿no? Porque demuestra que las predicciones es algo que hacemos totalmente por divertirnos, pero que en realidad no sirven de nada, ¿no? Porque siempre es, No, no, no. no, va a estar muy igualada. No, lo normal es que no es las Super Bowls no estén igualadas, ¿no? Como pasó en esta ocasión, que haya un equipo que domine su planteamiento y que suele ganar. De hecho, hay un dato que es espectacular, es que desde el año 91 no hay una Super Bowl que se decide por menos de 3 puntos, que es la famosa Super Bowl de Buffalo Bills, como ahora todos recordaréis, ¿no? Y que, bueno, que al final termina perdiendo, si no me Búfalo. equivoco, fue 20-19 contra los Giants, ¿no? Esa, esa, Sí, esa sí, sí. famosa Super Bowl 2019. de los que luego pierde tres seguidas, ¿no? 2019. Eh, Buffalo, en el año 91, y bueno, y desde esa final no hay una Super Bowl que se decida por menos de 3 puntos, digamos, que es pues del igualado absoluto, ¿no? Porque bueno, iba a decir la mínima puntuación, pero no es verdad, la mínima puntuación es un safety, que son 2 puntos. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final esta Super Bowl nos devuelve un poco a la realidad de las Super Bowls y que en los últimos años estábamos muy mal acostumbrados a ver Super Bowls que se decían incluso, que se decidían incluso en prórrogas, ¿no? Como la del Justo. año pasado en Las Vegas o la anterior La la anterior contra los del, Eagles. Sí, anterior contra que los también se decide por 3 puntos, la de los Rams Bengals también por 3 puntos, pero la anterior, si recordáis, la última de Tom Brady, que fue un partido, podemos decirlo, parecido en el sentido Sí, yo iba a ir de, por ahí un poco, ¿eh? claro, Es de un que todo el partido mundo muy creía que, parecido a este, ¿eh? Pero muy claro, que parecido. Kansas City iba a ganar fácilmente y Tampa Bay le gana y le gana también desde la defensa. Sí, sí, sigue hablando tú, que ibas por ese punto. No, no, que a mí me recordó mucho a la Super Bowl del 2020. Esa presión al quarterback donde Mahomes se vio totalmente desbordado y tenía que hacer de Superman. Me acuerdo que es que parecía Superman corriendo y corriendo. Yo no lo he visto correr más en mi vida en ese Super Bowl 2020, pero a mí, viendo el partido, me daba la misma sensación de que llegó un punto en que decía, es que esto ya no se remonta, es que, es que está totalmente sin capacidad de reacción el equipo. Y es lo que me pasó aquí, que la defensa estaba tan bien planteada y jugó un partido tan excelso, tanto la defensa de Tampa como la defensa de los Eagles este año, que es que me volvió a aparecer los fantasmas del 2020 para Mahomes, totalmente. Sí, a ver, yo creo que Kansas, al final, estás en una final y eres Kansas City Chiefs y quieres y puedes llegar a creer la remontada, pero yo creo que enseguida se dieron cuenta de que había poco que hacer. No sé si decirte al descanso con ese 0-24, pero yo creo con ese 0-34. 34-0, sí. Sí, sobre todo después de ese touchdown, ¿no? De 46 yardas de Devonta Smith, yo creo que ahí ya se da bastante cuenta, y aún quedaba bastante Pero partido, se que relajó. Luego los Eagles se relajaron, pues lo que digo, que yo no creo. sí, claro, claro. Por eso decías que pudo ser vamos, hubo un momento cuando el partido va a 0-34 que todos de repente se nos pasó por la cabeza de decir, uy, esto va a acabar, victoria de 40 puntos pero claro, al final el fútbol americano, tú ya te ves campeón en el último cuarto, Sí, 15 minutos en el sacó un último poquito de cuarto y orgullo. evidentemente baja, ya estás. Bueno, primero Kansas City evidentemente saca el orgullo y tú Philadelphia Eagles te relajas claramente, ya estás disfrutando claramente la victoria porque sabes que no solo es imposible que te remonten, sino que es que mentalmente es que has acabado con ellos. O sea, Philadelphia Eagles acabó mentalmente con Kansas City Chiefs. Justo. O sea, llegó un momento en que no creían en absolutamente nada. Ya Sí, está, es la realidad. para mí hay tres claves de este partido, ¿vale? Al final, la primera es la que hemos hablado, presión al quarterback sin la necesidad de blitz, con esa defensa de Big Fangio. Hay un dato que se me olvidó decirte antes. El último equipo que solo habían conseguido un first down en la primera parte fueron los Patriots contra la defensa de los Bears en 1985. Wow. Bueno, es que esa defensa fue espectacular. Eso. Y ni un solo third down en los primeros 8 intentos, como te decía. La segunda clave, los Eagles asumieron el estar cómodos sabiendo que Saquon Barkley no iba a ser protagonista. Yo lo decía en Eso es verdad. los análisis previos a la Super Bowl. Si Saquon Barkley
es el MVP de la Super Bowl, probablemente estamos hablando de que Patrick Mahomes ha ganado el three-peat. Pero Sí, asumieron que el protagonista tenía que ser la defensa y Jalen Hurts, que Jalen Hurts hizo un partido muy serio en el que corrió, pasó, se convirtió en el jugador con más touchdown de carrera en la historia en un solo playoff, con 10, y luego hizo un partido de pase pues bastante decente. Y la tercera clave para mí, la defensa de los Eagles y el ataque también, tuvo una disciplina ejemplar para no cometer ningún no, penalti o falta y no cometer ninguna pérdida absurda. Entonces, al sí. final, esas tres cosas definen un partido, para mí, excelso de los Philadelphia Eagles, tanto en ataque como en defensa, por supuesto un poquito más en defensa, pero en ataque fue un partido muy serio y sobre todo disciplina y defensa. Es que eso resume absolutamente lo que fue la Super Bowl para mí, esas tres claves. Sí, creo que lo has resumido de maravilla. De hecho, si te das cuenta, hay, como bien has dicho, una serie de penaltis de faltas de Kansas City Chiefs Oh, que oh. precisamente le dan oportunidades en momentos en los Un que Kansas segunda y City Chiefs, 26. por ejemplo, sí, sí, que se podía agarrar al partido de alguna forma, porque al final es Kansas City Chiefs, es el equipo que ha dominado la NFL durante los últimos años. Es Patrick Mahomes, es Travis Kelce, es decir, tú, y estoy seguro que desde el banquillo de Philadelphia Eagles lo pensaban continuamente, era no le dejéis meterse en el No, partido, no dejéis no. meterse a Kansas City en el partido, porque está saliendo toda la perfección, como tú estás diciendo, y como dejemos que Kansas City Chiefs se meta en el partido, pueden pasar cosas. Hay un ejemplo paradigmático de esto, que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Que se ha quedado ya en meme, pero que en realidad es un partido que explica muchas cosas, allí en Houston, ¿no? Esa final Correcto. entre New England Patriots y Atlanta Falcons. Es un partido que los Falcons dominan mayoritariamente, sobre todo en la primera mitad, pero mayoritariamente casi hasta el último cuarto. Pero dejan meterse con una serie de situaciones, pues que si el penaltito, que si algún fumble, no sé qué, alguna serie de situaciones, dejan meterse a los Patriots en el partido y tú no puedes dejar ese tipo de equipos prácticamente a nadie, pero menos a un equipo como los Patriots, como los Chiefs en el partido. Y eso también los Eagles lo hizo a la perfección. O sea, yo al final, a lo largo de la semana, cuando están preparando un partido y en la NFL y están tantas reuniones, ¿no? Y preparando las jugadas que van a hacer en ataque, no sé qué, porque preparar un partido en la NFL es espectacular. Yo creo que cuando en la reunión del último día vieron el decálogo de las cosas que había que hacer, ¿no? Le salió todo. O sea, le salió Todo, esas todo. Sí, sí. 10 cosas a la perfección. Y yo creo que lo has definido, pues eso, a la perfección. ¿Eh? Eso es lo que explica el partido. A mí lo que me parece divertido de todo esto, ¿no? Volviendo a narrativas, volviendo a relatos y demás, es que decimos ahora de Nick Sirianni, ¿no? Nick Sirianni es un entrenador que en Filadelfia quería encargarse Al a principio de los temporada, aficionados. sí. Al principio de Bueno, temporada se quería en las encargar. 3 temporadas que ha estado, ¿no? Lleva 3 temporadas de entrenador y les ha llevado a 2 Super Bowls que perdió por 3 puntos la primera contra Kansas City Chiefs, contra el mejor equipo de la actualidad, y esta segunda, y aún así es un poco, este tema lo quiero traer un poco para hablar de cómo somos de cortoplacistas, ¿no? En el deporte los aficionados, me voy a meter ahora como aficionado, y es ¿cuál es el techo de estos Philadelphia Eagles? Llegar a la Super Bowl, ganar Super Bowl. Joder, pues tenéis un entrenador que será mejor o peor, pero que os ha llevado en 3 años a 2 Super Bowls y una de ellas ganarla y de la forma que la ha ganado. Bien creo que es verdad que viene mucho de los aficionados de los Eagles el querer echar a Nick Sirianni del año pasado, ¿vale? Y Sí. yo creo, y vamos a volver para mí, el nombre protagonista de la Super Bowl, ¿quién faltaba el año pasado en los Philadelphia Eagles que se había ido a Miami? Pues Big faltaba Fangio. Vic Fangio. Entonces, yo creo que es cierto que Vic Fangio hace mejor ese cuerpo técnico, como siempre se ha hablado en la NFL, y creo que es la clave de todo esto, y muchas veces perdemos yo creo, el oremus y la perspectiva cuando hablamos de la NFL. Una persona en concreto, el entrenador jefe, no es importante. Importante es el equipo que forma alrededor de él, ¿no? Y que sepa liderar ese equipo. Y yo creo bueno, que al final será mejor o peor, pero que volvemos a lo mismo. Los datos están ahí. 2 Super Bowls en 3 años, una de ellas como campeón. Y la otra, pues tampoco ando muy lejos. Bueno, perdón, 4 años. Estoy hablando solo de los 3 últimos años, pero hay que recordar que hay una primera temporada de Nisirian y es la cuarta,
que es cuando pierde con Sí. Tampa en Wildcard. El año pasado también vuelve a perder con Tampa en Wildcard, pero bueno, cuatro postemporadas y bueno, y pues un balance de victorias pues, por encima del 70% de victorias. ¿Sabes que Nick Sirianni empezó su carrera como entrenador en Kansas City Chiefs? Estuvo como asistente Me de, quiere sonar, sí, que era como, asistente sí, de, hace ya de- de años, sí. los wide receivers y luego, bueno, Sí, sí, estuvo en algo varias así, posiciones. me quiere sonar, sí, pero luego cuando llegó Andy Reid es cuando ya le dejaron salir y eso. Sí, Se fue a sí. Chargers y demás, y luego Indiana. Muy interesante. Y lo que Sí, sí. cierra el círculo, se da otra circunstancia interesante en este partido. Carson Wentz, ex quarterback de los Philadelphia Eagles, el quarterback backup de Patrick Mahomes, en aquel trade famoso que hace que Carson Wentz salga de los Philadelphia Eagles, todos los picks que acumularon en ese trade lo utilizaron para conseguir a Davonte Smith, AJ Brown, Jalen Carter y Cooper DeJean. Bueno, pues no está nada mal. Es decir, Estamos hablando, mira, volviendo a nombres propios, vamos a hablar un poco de nombres propios, sí, me parece sí, bien. Jalen Hurts, creo que. Jalen Hurts, yo creo que ha sabido hacer en Filadelfia el quarterback que tiene que ser. Y yo creo justo. que el nivel de Jalen Hurts en los Eagles es excelso, ¿no? Sabiendo lo que tiene que hacer y, y, pues eso, sabiendo muy bien lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y haciendo jugar a sus jugadores alrededor. Decías otros dos nombres, dos receptores, AJ Brown y Devonte Smith, son claves, ¿no? En los éxitos de los Eagles, sin duda alguna, ¿no? Y en esta final los dos son claves, se Los vuelve dos a son demostrar. Y claves, luego sí, decías, porque Saquon Barkley, que ha sido la estrella durante todo el año y en este partido, pues no fue la estrella porque fue lo único del partido que supo parar Kansas, pero sí, fueron claves todo en muy este centrado, partido. ¿no? Kansas defensivamente en que Saquon no hiciera una carrera de estas Demasiado centrado en disruptivas de eso. las que hace él. Sí. Yo creo que sí. Y luego los dos nombres que decías defensivamente, tanto Carter como de Jean, es que también fueron claves, ¿no? En el partido. Pues mira, me cerró el círculo a las mil maravillas. O sea, Sí, no, no, bienvenido sea el traspaso de Carson totalmente. Wentz. Voy a darte unos datos rápidos y quería dedicar los últimos minutos a hablar de un poco del halftime show y alguna cosa más. Jalen Hurts, como bien decíamos, 221 yardas, dos touchdowns y una intercepción en el partido, más 72 yardas de carrera, que es el récord de un quarterback de carrera en una Super Bowl y un touchdown de carrera. Y es el único quarterback en la historia que vuelve a una Super Bowl contra el mismo equipo y consigue ganarle, que eso es difícil. Oh, qué Y bueno. por otro lado, en el lado de Kansas, tú dices, joder, qué partidazo hace Xavier Worthy con 157 yardas y dos touchdowns, que bueno, dices, vale, pero es que fue todo al final todo eso fue Sí. al final. Y luego, pues la anécdota de que era el cumpleaños de Cooper DeJean y de Saquon Barkley, casualmente era el cumpleaños de los dos, y era la segunda, la segunda vez en la historia que un jugador que cumplía años en la Super Bowl, jugando en la Super Bowl, anotaba un touchdown, como el bueno de Cooper DeJean. La verdad es que el cornerback joven, gran temporada y una intercepción con un pick six que bastante espectacular. Y como te decía, nada, nos quedan 7 minutillos y casi 8. Un poquito del halftime show. Es verdad que fue el halftime show más visto de la historia, pero yo quería sacar aquí algo. El enfoque que Apple Music lleva haciendo en los últimos años me resulta interesante porque es totalmente opuesto a la política de la NFL. Al final, la NFL, ¿qué está haciendo? Está internacionalizándose. Está haciendo partidos en Dublín, partidos en Berlín, partidos en Madrid, partidos en Londres, partidos en Brasil, partidos en México, en Australia en 2026. Y parece que los halftime show, año tras año, los últimos 3 años, cada vez son más nicho. Porque Mm. seamos realistas, esta música de Kendrick Lamar es muy nicho y es poco global. Entonces me llama mucho la atención esa disparidad de políticas respecto a lo que intenta la NFL y lo que se intenta vender en el halftime show, porque es un halftime show que si tú te pones a preguntar a nivel global qué les pareció, yo estoy convencido que 8 o 9 de 10 te dirán que no les gustó. Es interesante. La verdad es que no me había planteado nunca eso.
a lo mejor busca un tipo de público al que no llega tanto en Estados Unidos, ¿no? Con el halftime show, ¿no? Que puede ser. Al final hay, digamos, un espectro de público pequeño, pequeño porque la No, hombre, NFL pequeño no, pero sí. lo ve todo el mundo, pero bueno, hay un espectro de público al que llega con menos facilidad la NFL en Estados Unidos y a lo mejor se está dirigiendo a ese espectro en una cosa concreta, que es el halftime show, que en Estados Unidos, pues en ese momento lo ve todo el mundo, mientras que menos las personas que deciden irse al cine ese día para estar solos en la sala, que son una de cada mil. Eh, a ver, no sé, me parece interesante, ¿no? Es cierto que hay una internalización súper obvia por parte de la NFL jugando partidos fuera y en mercados diferentes para hacer llegar su producto, pero es cierto que a lo mejor uno de sus grandes productos, que es el Halftime Show, pues lo centra en, intentar llegar dentro de Estados Unidos a otra serie de, de público, posiblemente a través de la viralización en redes Sí, sociales y en otra serie de canales, ¿no? Yo creo que también al final se presta mucho a eso. Yo creo que como no es el partido en sí, sino que es el show del descanso, al final es un show al que mucha gente alcanza o a mucha gente le alcanza desde YouTube, desde otro tipo de redes sociales, y a lo mejor desde ahí se puede explicar eso. Es un poco como, uniéndolo, cómo han cambiado también los anuncios de la Super Bowl, ¿vale? sí. Los anuncios de la Super Bowl clarísimamente ahora van hacia la viralización en redes sociales y demás, con una figura, todos ellos famosa. Siempre sale, antes salían ranas en Budweiser, el mítico anuncio de la Super Bowl era las ranas colando diciendo Budweiser, es el que conocemos todos desde hace ya 20 y pico años, que cada año era, ¿qué van a hacer las ranas de Budweiser? Y ahora es, quién va, Billy Crystal y Matt Ryan Sí, cuanto van a más salir famoso, mejor, sí. haciendo la mítica escena de cuando Harry encontró a Sally o quién va a salir. Bueno, evidentemente, o va a salir Ben Affleck con Bill Belichick en el anuncio de Dunkin' Donuts. Eh, yo creo que eso ha cambiado y yo creo que esa perspectiva hay que verla desde la parte de contenido patrocinado y desde la parte de hacia un público más joven y de viralización en redes sociales. O No, sea, yo totalmente. sí que uno, tanto los anuncios como el halftime show, desde una perspectiva más desde ese Sí, tiro. totalmente. No, voy a hacer una Lineal. conclusión final de esto y ya te dejo a ti. Hacemos 30 segundos cada uno de cierre final sobre opinión final de NFL. El halftime show fue un poco polémico, entre comillas. Al final estaba Donald Trump en el estadio. Bueno, él se quería reivindicar un poco con símbolos que Samuel L. Jackson como Uncle Sam. Bueno, un baile polémico de Serena Williams, pero bueno, más o menos. Y luego lo que decías de los anuncios, una de las plataformas de social listening más reconocidas del mundo, Brandwatch, saca un reporte todos los años sobre lo más viral y lo más mencionado. Pues bien, Nike, que fue su primer anuncio en los últimos 27 años en una Super Bowl, fue la marca más mencionada en redes sociales, a continuación de Doritos, que ya es un clásico de los últimos años. Nada, quería dejar ese dato y nada, como nos quedan 3 minutos, pues te dejo, ya te digo, te dejo que en el último minuto, nada, que digas lo que quieras como conclusión de este programa especial de la Super Bowl. Nada, que estoy deseando que llegue la nueva temporada ya. Se nos va a hacer largo, como siempre. Es muy intensa la NFL y muy corta. Y al final, bueno, ahora llega esa postemporada que por suerte entre agencia libre, draft y demás, al final la NFL sabe muy bien llevar todos los ritmos desde hace mucho tiempo y se te hace corta, pero bueno, yo creo que lo interesante está ahora, ¿no? En hacia dónde quiere ir la NFL, que es ese, como hemos dicho muchas veces, 18 partidos de temporada regular y cómo ya la asociación de jugadores ya está avisando de que ellos no quieren jugar 18 partidos. Bien es cierto que esto es que ha empezado la negociación, todo el mundo sabe que cuando ya empieza a haber eh, eh, gente hablando Concepciones. públicamente Sí. de estas cosas, es que ya se está negociando por lo bajo y entonces veremos a ver cuándo se implanta ese 18 partido que terminará implantándose seguro. Totalmente. Nada, yo por mi parte creo que esta victoria de los Eagles, yo creo que le da un cierto aire de competitividad a la liga, viendo que puede haber nuevos frentes, que, sobre todo en la NFC, que no viene mal.
Que Kansas City Chiefs seguirá ahí, no tengo ninguna duda. Que cada vez va a haber una competencia más feroz. Estamos en una época de quarterbacks muy interesantes. Que hemos tenido una gran temporada una vez más en el deporte más espectacular de los Estados Unidos. Que hemos disfrutado mucho. Espero que hayáis disfrutado con este programa y todos los análisis que hemos hecho este año, Sergio y yo. Y que nada, volveremos a analizar fichajes interesantes cuando los haya y sobre todo que se viene una temporada apasionante con partidos en Dublín y en Madrid, que aquí pues donde vive Sergio y donde vivo yo, para analizarlos y ojalá pues contaros desde dentro. Así que nada, muchas gracias Sergio una vez más y que pases buena semana y que os haya gustado el programa y dejarnos en comentarios lo que queráis sobre la Super Bowl. Un abrazo, Sergio. Bueno, Fernando, hasta la próxima semana. Mi predicción, Steelers-Lions, el próximo año. Ojalá. Venga, un abrazo. Es broma, chao.